Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Carlos III fue probablemente el último rey de España que valió la pena en algún sentido. Hay obras muy grandes en Madrid que lo recuerdan, los arcos de Carlos III. Se hizo acompañar por un liberalismo ilustrado muy importante que le valió, entre otras cosas, para expulsar a los jesuitas de todos sus dominios, la famosa pragmática sanción de Carlos III. Carlos III fue el último de los reyes españoles de significación. Lo que vino después fue lamentable, empezando por el hijo de Carlos III, quien con el nombre de Carlos IV y a la muerte de Carlos III, llegó al trono español en el año de 1788. Carlos IV no era un hombre torpe, no, se reconoce que tenía cierto talento, era un hombre inteligente, al que le aburría ferozmente la tarea de ser rey de España. Eso le pareció la cosa más espantosa del mundo y se dedicó no a hacer de rey, sino a hacer de cazador, a vivirla bien, a pasarla bien. Y se casó con la reina María Luisa, a quien le gustó todo menos ser la esposa fiel de Carlos IV. Entonces, mientras Carlos IV se iba de cacería, la reina María Luisa se dedicaba a toda clase de devaneos. Encontró dentro de su búsqueda de pasiones nuevas a un mozalbete que era uno de los más vistosos guardias de la reina, muy bien montado a caballo, muy distinguido, y se enamoró locamente de él. Por supuesto, un don nadie. Pero es que un don nadie, cuando se vuelve el amante de la reina, deja de ser un don nadie. La reina María Luisa, a ese don nadie que se llamaba Manuel Godoy, lo colma de honores y lo mete en el palacio del rey. A Carlos IV ni sabe ni le importa, no. Probablemente sí sabía aquello de que el marido cornudo es el último en enterarse. No creo que jugara con Carlos IV, no le interesaba el asunto. Que la reina hiciera lo que le viniera en gana, mientras él pudiera estar en sus cacerías, en sus juegos, en sus diversiones. Eso le importaba una higa. De manera que Manuel Godoy se convirtió de simple jinete muy bien puesto al servicio de la reina, se convirtió en el hombre clave del trono español y recibió todos los honores, y en una actuación que tuvo bien discutible, que tendríamos que contar algún día, resolvió considerarse el príncipe de la paz. No sabemos por qué esta tendencia enorme de los peores tiranos a llamarse príncipe de la paz, pues Manuel Godoy fue el príncipe de la paz, el amante de la reina María Luisa, la esposa de Carlos IV. Pero vendría el momento en que ocurriría lo peor, y lo peor fue la invasión de Napoleón a España con el pretexto de que tenía que pasar con sus tropas a Portugal para atacar a la Gran Bretaña, que era la enemiga consuetudinaria de España. Tanto más desde que o después de Trafalgar habían destruido toda la armada española, España tenía cuentas por cobrar. De manera que la disculpa, el pretexto era maravilloso. Pasen pues las tropas francesas por España que van a Portugal para atacar a la odiada Inglaterra. Cuando se dieron cuenta de que las tropas francesas no iban para ningún Portugal ni iban a atacar a ninguna Inglaterra, sino que se iban a apoderar de España, ya era demasiado tarde. Y ahí entonces tenemos a Napoleón convertido en el dueño de España. Pero eso, pues, de hacer de dueño de España desde Francia necesitaba algunos retoques, y nada mejor que ser
el dueño del rey. Entonces, ¿pero quién era el rey? Porque era el rey Carlos IV, pero los españoles se sublevaron y resolvieron que su rey no era Carlos IV, sino el hijo de Carlos IV, entre otras cosas, porque con Carlos IV era quedar en manos de Godoy y los españoles detestaban a Godoy. Tanto que en Aranjuez le hicieron una sonada donde por poco lo matan. El príncipe de la paz tuvo que salir fugitivo del palacio en Aranjuez y se escapó por poco de la furia popular. Entonces Napoleón decía, bueno, ¿y aquí qué hago? Reunió en Bayona a Carlos IV y lo reunió con su hijo, quien sería después el lamentable déspota, hijo del rey, hijo de Carlos IV, nada menos que Fernando. Fernando, a quien un día Simón Bolívar le dijo que le quitaría la corona, Fernando VII de España. Entonces, allá en Bayona vino la comedia con Carlos IV, con su esposa María Luisa, es decir, la amante de Godoy, con Fernando VII, y Napoleón le pasaba la corona al uno, se la pasaba al otro, peleaban los dos, aquello fue la cosa más lamentable. Y en el fondo, moviendo todos los hilos de las intrigas, estaba el príncipe de la paz, Manuel Godoy, quien era el dueño de la situación a través de María Luisa, que incidía en lo que dijera su marido, que era un hombre sin voluntad ninguna y sin capacidad ninguna, y que incidía en lo que dijera su hijo, Fernando VII. Todo esto termina, esta comedia termina, en que el príncipe de la paz consigue en que finalmente Napoleón se quede con España. Y eso de tener rey amigo y rey de su propiedad, pero que no era el suyo, le aburrió y puso de rey a José Bonaparte, a quien los españoles siguen llamando curiosamente y cariñosamente y jocosamente Pepe Botella. El príncipe de la paz consiguió su cometido y terminó entregándole España en poder de las tropas francesas y en poder de José Bonaparte. Quien llegó primero fue Murat, uno de los grandes mariscales de Napoleón, que después no sería tan leal a Napoleón como era de suponerse, y que puso en el trono a José Bonaparte. España no podría salir de esa crisis sino a través de una terrible guerra, una guerra de guerrillas, que desató para sorpresa de Napoleón y que fue muy difícilmente de contener. Y cuando las tropas napoleónicas lograban congregarse, entonces vinieron las grandes batallas de Bailén, de Arapiles y de Vitoria, en las cuales finalmente fue derrotado Napoleón. Y así Napoleón, derrotado en España, tendría que decir que los españoles fueron quienes los vencedores de los invencibles. Así que si nosotros derrotamos a los invencibles, fuimos los vencedores de los invencibles. Ahí termina pues la historia del príncipe de la paz, de ese vagamundo a quien se compara a veces con Potemkin. Hay un escritor español, Nicolás González Ruiz, que escribió unas obras paralelas parecidas a las de Plutarco y comparaba a Godoy, favorito de María Luisa, Godoy el príncipe de la paz, con Potemkin, el favorito de Catalina de Rusia. Godoy pues es el príncipe de la paz. Todo terminó en que en que Francia fue la dueña de España, gracias a ese vagamundo príncipe de la paz, a ese tal Godoy, que enervó todas las posibilidades de acción de los españoles, siendo dueño de María Luisa, quien era la dueña de Carlos IV y era la madre de Fernando VII. Historia triste. Así, señores, son los príncipes de la paz, como el que nosotros tenemos y acaba de ser coronado como tal, primero en Oslo, ahora en Madrid, en todas partes, mientras nos entrega definitivamente al Napoleón de turno, que es Timochenko. Cada país tiene el Napoleón que se merece
y el príncipe de la paz que también se merece. Escuchaban hoy en la historia, en la hora de la verdad en Radio Red. Son las 9 de la mañana, 2 minutos. Un experto sabe que las mejores ideas necesitan los mejores materiales. Por eso prefiere trabajar con las cubiertas metálicas de Acesco, que tienen gran variedad de colores y diseños. Canaleta grado 40, cubierta arquitectónica, Master 1000 y teja sin traslapo grado 40. Acesco, mejores materiales, mejores obras.